Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Este lunes se cumplen 3 años de la invasión de Ucrania. De la invasión de Rusia a Ucrania, que el señor Trump no lo tiene tan claro, o intenta darle la vuelta a la realidad para presionar y conseguir su gran objetivo, que es quedarse con las reservas minerales del país, que os vamos a hablar de ellas en el programa de hoy. La realidad es que esta agresión ha provocado el mayor éxodo de seres humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 3,5 millones de estas personas siguen lejos de sus hogares en Ucrania, por poner una cifra a esta guerra que ha dado un giro dramático en los últimos 15 días con la simbiosis entre Trump y Putin, que ve ahora cómo Estados Unidos está dispuesto a concederle casi todo. La tierra invadida a Ucrania, el bloqueo a la entrada del país en la OTAN, incluso a llamar dictador a Zelensky. Los 3 años de invasión que ahora se cumplen nos brindan la oportunidad de recordar quién disparó primero y los niveles de crueldad que se han alcanzado en esta guerra. Национальная солидарность – це на сьогодні головна. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Putin chose this war, and now he and his country. Estamos justo en este momento llegando a esta estación de trenes de la capital ucraniana a bordo de avec le président Poutine, à la demande du président Zelensky tout à l'heure. Trump es una ducha fría para todos nosotros, incluido Europa, que si ahora firmamos este acuerdo de paz, pues habrá otra guerra en Europa de aquí a 5 años. Alarmante, preocupante e incluso indignante para mí. Todos los sacrificios y vidas perdidas en el campo de batalla fueron prácticamente en vano. ¿Okay? Quiero una vez volver para, no sé, puede ser para vacaciones a Ucrania. Cada persona ucraniana sí tenemos que seguir la vida. No podemos parar y esperar cuando acabó la guerra y más que tengo hijos quien ya estudian aquí y ellos tienen amigos y yo también y tengo mi vida ya aquí en España. Argemino Barro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Qué oportuno tu libro, no solo por este 3er aniversario de la invasión de Ucrania que conmemoramos este próximo lunes, sino también por todo lo que está pasando, ¿no?, alrededor de Ucrania y de su futuro. Una casualidad. La parte del aniversario estaba ya casi planeada, porque el libro barajamos fechas en abril, pero el editor me dijo, oye, si lo puedes sacar para finales de febrero estaría bien. Así que le di un empujón en octubre-noviembre y aquí estamos. La otra parte, con Trump, con la nueva administración, también se podía vislumbrar, ¿no?, un esfuerzo inicial para zanjarlo de Ucrania, pero ha sido una sorpresa. ¿Cómo lo están encajando los ucranianos? Con alguno habrás hablado, ¿no? Sí, todo esto de Trump, claro, toda esta predisposición a ceder ante Putin, prácticamente todas las exigencias, ¿no?, que pedía el líder ruso para iniciar esta invasión. Sí, se lo están tomando mal. Yo creo que por ahora están en un momento de estupefacción, porque en realidad Donald Trump ha mandado siempre señales mixtas. De vez en cuando barajaba sanciones contra Rusia, llenar de armas a Ucrania para presionar a Rusia para que se sentara a negociar, y luego también lanzaba otros mensajes en una línea un poco más conciliadora. Y al final parece que todo indica que va a adoptar una línea claramente conciliadora, llena de concesiones. Y además es llamativo porque Donald Trump, con un vecino como es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que es el primer socio comercial de Estados Unidos, tiene una relación hostil, lo abusa de él, lo insulta, le llama gobernador Trudeau, amenaza con anexionarse Canadá. Es todo hostilidad. Pero luego con Víctor Orbán o con Vladimir Putin son todo buenas palabras. Donald Trump ha llamado dictador a Zelensky y nunca ha llamado dictador en ninguna ocasión a Vladimir Putin, así que es llamativo. Es que estamos todos perplejos, claro. Yo pensaba estos días, los ucranianos lo tienen que ver casi como una traición, ¿no? Aunque tú, leyendo tu libro, se entiende muy bien que ellos están muy acostumbrados a, digamos, este maltrato, ¿no? Mira, yo el último reportaje que hice en Ucrania sobre el terreno fue sobre los veteranos. ¿Qué hacer con los veteranos una vez acabase la guerra? Porque van a volver a casa cientos de miles de soldados, algunos armados, algunos traumatizados, algunos inválidos.
Y va a depender mucho de las condiciones de la paz, de si piensan que es una paz satisfactoria, honorable, y sobre todo de la reconstrucción, porque a lo mejor no van a tener, Ucrania no tiene la infraestructura de psicólogos para ayudar a los veteranos de guerra, no tiene tampoco la infraestructura en las ciudades para facilitar las cosas a los minusválidos. La reconstrucción puede durar tiempo, un soldado puede llegar a una casa derruida o abandonada, es decir, puede ser una situación dramática, y la historia nos sugiere, hay que tener cuidado con los paralelismos, que las posguerras pueden ser muy complicadas. Claro. Y en largo plazo, si Ucrania se siente apuñalada en la espalda, que ya es un término que circula, como en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, si considera que esa apuñalada en la espalda, que se han reído de ella, y hay inestabilidad política, depresión económica, es posible que ahí se forme un caldo de cultivo político que paguemos los europeos en 10 o 20 años. Claro, es que el momento, ¿no?, ahora mismo en el que estamos me parece dramático, porque por un lado está Rusia repartiéndose el terreno invadido y por el otro Estados Unidos presionando a Ucrania para que le entregue la mitad de sus recursos minerales, ¿no? Es tremendo. Exactamente, la mitad de los recursos minerales. Es curioso porque esta fue una idea de Zelensky, no la mitad evidentemente, pero Zelensky dice, bueno, si Donald Trump es un hombre de negocios, pragmático, transaccional y quiere llevarse otro premio a casa, pues le vamos a hacer partícipe de las tierras raras en Ucrania, que son estratégicas para la tecnología en el futuro. Y sin embargo, bueno, cuando le dio la mano a Donald Trump, y parece que Donald Trump, como se suele decir, se agarró el brazo. Total. Y ha llegado a pedir no solo el 50% de las materias primas, recursos naturales, minerales, petróleo, gas, sino que esta concesión no iba acompañada de garantías de seguridad. Esto es por la factura del apoyo que ya ha recibido Ucrania. Que es una factura total de 110.000 millones de dólares, ayuda militar en torno a 65.000, que es una cantidad muy notable, pero no son los 500.000 millones que menciona Trump, o sea que no hay una asimetría. Las tierras raras de Ucrania es el botín que ahora se quiere cobrar Trump por el apoyo a Kiev estos 3 últimos años. Vamos a saber algo más de estos recursos minerales que ahora exige Estados Unidos con la ayuda de Manuel Reyes. Trump considera obligatorio recuperar el dinero que, según él, Estados Unidos ha invertido en Ucrania. Decimos invertido porque es el lenguaje que utiliza y porque todo lo ve como un negocio. Y en un país destruido tras una guerra, el dinero está en las materias primas. Más aún en Ucrania, una de las mayores reservas del mundo de grafito, uranio, titanio o litio. Materiales fundamentales para la creación de chips o baterías. Ambos en auge por la inteligencia artificial y los coches eléctricos. No es solo que Estados Unidos quiera sacar tajada, es que, al puro estilo Trump, quiere la mitad de los materiales cuanto antes y sin condiciones. El lunes, Zelensky rechazó ese plan. For me it's very important the connection between some kind of security guarantees. Hablando de falta de balance porque el acuerdo solo hacía referencias a sus tierras raras sin hablar de la reconstrucción ni la defensa de Ucrania. Fue la gota que colmó el vaso para Trump. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Que se lanzó a llamarle dictador el miércoles, seguido de una ofensiva diplomática total. Washington quiere sí o sí los 250.000 millones en los que están valorados esos materiales. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, dijo que Trump está muy enfadado con Zelensky. I think President Trump is very upset at President Zelensky. Y Michael Wolff, consejero de seguridad de la Casa Blanca, le pidió bajar el tono y firmar. They need to tone it down. La presión parece haber surtido efecto. El jueves, Zelensky afirmó que un encuentro con Keith Kellogg, recién nombrado por Trump como su delegado en la guerra, fue bien y que Ucrania está lista para un acuerdo sobre inversión y seguridad. En cualquier caso, aún quedan muchas incógnitas. 2 de las minas de litio ucranianas más grandes están en Donetsk y Zaporizhia, en zonas al este del Dnieper ocupadas o muy castigadas por Rusia. Y muchos yacimientos, aunque pueden ofrecer muchas ganancias, aún no han sido explotados y requieren de una fuerte inversión. Para 2030 se estima que hacen falta unas 50 minas de litio, 60 de níquel y 17 de cobalto. Estados Unidos aspira a que muchas se ubiquen en Ucrania y a obtener la mitad de esos beneficios. Para entender mejor el sinsentido que tiene todo esto que está haciendo el presidente de Estados Unidos y el giro que ha pegado Trump en estas 2 últimas semanas, pues es interesante leer el libro de Argemino, Mariupol, la última batalla, de la editorial Siglo XXI.
es, Argemino, uno de los capítulos de esta invasión emblemáticos, ¿no?, de estos 3 últimos años, la batalla por el control de esta ciudad, ¿no?, que representa en medio de la invasión de Ucrania, la ciudad de Mariupol. Bueno, esta ciudad tiene una imagen muy importante, sobre todo para los rusos, por 3 razones. Una es una razón geoestratégica. Mariupol está situada entre Crimea y entre la Rusia continental. Es una ciudad que hay que tomar sí o sí si los rusos quieren o querían establecer ese famoso corredor de tierra que uniese a sus tropas en Crimea con las tropas en el sur de Rusia. Con lo cual es importante desde el punto de vista militar y estratégico. Otra segunda razón es que los rusos y prorrusos ya intentaron tomar Mariupol en 2014, en mayo de ese año, y fueron rechazados por una coalición ucraniana que tenía tropas regulares, Guardia Nacional y el famoso batallón Azov. Y entonces esto se ha quedado como una espina clavada en el honor de los rusos. Desde el año 2014 hasta el 2022, Mariupol estaba a 20 kilómetros de la frontera de guerra, del frente de guerra, en el Donbass, y los rusos como que la tenían en sus mirillas diciendo Mariupol nos pertenece porque además es una ciudad conocida por ser ruso hablante y por tener también un cierto elemento político reaccionario desde el punto de vista de los ucranianos. Y luego la tercera es que, dado que en Mariupol estaba acantonado el regimiento Azov, y el regimiento Azov ha sido, digamos, el espantajo utilizado por los rusos para retratar a Ucrania como un régimen neonazi, tenía sentido ocuparla para cumplir ese declarado objetivo de Vladimir Putin de la desnazificación. Entonces era como también una ciudad trofeo que había que ocupar, y de hecho los rusos dedicaron mucho esfuerzo a doblegar la resistencia ucraniana en 2022. Claro, pero esa consideración de Mariupol como una ciudad rusa es solo la de Putin, ¿no? Porque tú explicas en el libro cómo la población de Mariupol poco a poco y gradualmente se fue sintiendo más ucraniana, ¿no?, más occidental. Sí, y además hay una política consciente por parte tanto del gobierno de Petro Poroshenko como de Volodymyr Zelensky de hacer de Mariupol una especie de ciudad modelo en Ucrania. Es decir, Mariupol era la primera ciudad que los ucranianos de los territorios ocupados veían al salir, por ejemplo, para hacer negocios o para visitar un familiar, o si se querían mudar a los territorios libres de Ucrania. Por lo general, una de las primeras ciudades era Mariupol. Entonces, el gobierno ucraniano dijo, bueno, vamos a mostrarles que Mariupol es un lugar donde se puede vivir, donde hay infraestructuras, inversiones, oportunidades para la juventud. Y entonces ha habido un proyecto de infraestructuras que ha beneficiado a Mariupol, bueno, esto por supuesto antes de la invasión a gran escala, y también una serie de inversiones coordinadas por los gobiernos ucranianos, una descentralización fiscal que también benefició a Mariupol. Y cuando tiene lugar el ataque el 24 de febrero del 2022, Mariupol está en una curva ascendente en lo económico y en lo social. Se ve más movimiento y por eso muchos mariupolenses piensan que fueron, digamos, golpeados en su mejor momento, ¿no? Claro, era un punto de encuentro, ¿no?, de diferentes formas de pensar, de diferentes confesiones, además atraídos por esa industria, ¿no?, del acero que tú explicas en el libro. Es un acero que se exporta a todos los lugares del mundo, ¿no? Hay en Manhattan, en los grandes centros de negocios, hay acero de la acería de Azovstal, ¿no?, que también fue noticia por esa resistencia, claro, de Ucrania. Eso es. En la guerra de 2014, muchos habitantes de Donetsk, empresarios, académicos, se exiliaron de estos territorios ocupados y fueron a Mariupol porque era una ciudad grande, de 500.000 de habitantes. El más notable de ellos es el oligarca más importante de Ucrania, Rinat Akhmetov, que tenía la sede en Donetsk y que mudó su sede a Mariupol, ¿no?, porque tiene allí también los activos de Azovstal y de Ilich. Y de hecho su equipo, el Shakhtar Donetsk, que es el equipo de fútbol más importante de Ucrania, uno de los más importantes, también mudó su sede a Mariupol en esos años, y esto pues también significó un aumento en el ingreso fiscal. Así que digamos que el capital y el talento de las regiones ocupadas, parte de ese capital y talento se mudó a Mariupol, y esto también se reflejó en la mejora de las condiciones de vida. Claro, era un símbolo de la resistencia frente a Rusia, ¿no? Sí, un símbolo de la resistencia y también un poco de la transición, porque a raíz de la guerra del 2014 muchos ucranianos se han visto, digamos, animados a tomar una decisión de carácter identitario. Es decir, en Ucrania siempre ha habido personas que se sentían 100% ucranianas, que hablaban ucraniano, personas más rusificadas y luego una mayoría notable o una proporción notable que tenían un pie en cada mundo, ¿no? Decían, bueno, pues yo soy ucraniano, hablamos idiomas, pero mi hermana vive en San Petersburgo, mis padres están enterrados en Moscú, y tenían ese vínculo sentimental y cultural con Rusia. Por ejemplo, en Rusia se han premiado a escritores ucranianos de Donetsk que escriben en ruso. Y algunos de estos escritores, curiosamente, a raíz de la guerra del 2014, pienso por ejemplo en la poetisa Illa Kiva,
pasaron de escribir en ruso a en ambos, ruso y ucraniano, y a partir de 2022 exclusivamente en ucraniano. Entonces muchos ucranianos, digamos, se han visto animados o incluso forzados a declarar su identidad ucraniana. Y pasaba en Mariupol, yo estuve en Mariupol justo antes de la invasión a gran escala, y bueno, había un poco de cada cosa, por supuesto, pero había banderas ucranianas por todas partes y una especie de sentimiento patriótico renovado en este contexto de la guerra en la que a uno le hacen elegir definitivamente pues su identidad. Y que ellos mismos, ¿no?, se sentían, lo que dices tú, con una identidad, una cultura, unas tradiciones propias y muy diferentes a la comunidad prorrusa, ¿no?, con las que compartían vecindario muchos de ellos. Sí, hay por ejemplo una historia que cuento de una psicóloga que dice que cuando se cayó la Unión Soviética ya tenía 14 años y entonces no llegó a desarrollarse como comunista, como ciudadana soviética, pero la identidad ucraniana tampoco había acabado de surgir. Y entonces pues es ese largo proceso en el que ella pues nace en la Unión Soviética, y dice que una de las cosas que le llamaba la atención de niña era que cuando visitaba a su familia en Rusia veía que las costumbres eran diferentes y que, por ejemplo, su padre era un admirador del salo, que es un tocino curado, ¿no?, sí, cremoso, muy rico de Ucrania, y en Rusia pues no lo comen, ¿no? A pesar, por supuesto, de que hay otras facetas culturales muy similares y paralelas, había una diferencia. Y cuando se cae la Unión Soviética, todos los oblasts de Ucrania, todas las provincias, en un referéndum en el 91 votan a favor de la independencia, con la excepción de Crimea, que da un resultado de 50-50. Ganan los prosoviéticos por muy poco, ¿no? Entonces ahí también se refleja al final de la Unión Soviética una cierta idea de independencia, más que nada para gestionarse ellos mismos, ¿no? Un país más pequeño, con su identidad, trazar unas fronteras y no depender de ese mamotreto que resultó disfuncional, sobre todo hacia el final. They don't have heating, gas, electricity, water. They have below zero temperatures during night. Alrededor de 300.000 personas en Mariupol no tienen calefacción, ni gas, ni electricidad, ni agua. Están así con temperaturas bajo cero durante la noche. Tienen que derretir la nieve para obtener el agua o la obtienen de los circuitos de calefacción. Cocinan en hogueras al aire libre junto a los edificios. La madera la cortan de los árboles que yo mismo trepaba cuando era niño. Todo lo que está pasando es muy cruel. De tu libro, uno de los capítulos más importantes, que es el de la batalla, ¿no? Esta última batalla durante la invasión de Ucrania. Esa crudeza de esa batalla también la describes en el libro. Sí, y además es paradójico porque buena parte de ese sufrimiento se podía haber evitado, ¿no? En Ucrania pasaba una cosa. Cuando estuve en enero-febrero del 22, los que teníamos más inquietud éramos los extranjeros, que decíamos, oye, Biden dice que van a atacar, o mucho ojo, han acumulado tropas, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los ucranianos tenían una actitud desdeñosa, estaban ya como cansados ya de los rusos, que si la guerra, para arriba, para abajo, y no querían saber más. Y entonces como que soterraban esta preocupación al sótano mental, ¿no? Como dice otra de las entrevistadas. Y este fenómeno, paradójicamente, se dio con mayor nitidez en Mariupol, que era la ciudad más cercana a la guerra, con mayor presencia militar, con más defensas territoriales, con el regimiento Azov, que había sufrido la guerra en 2014 directamente, y allí esta idea de que no iba a haber guerra, invasión a gran escala, o de que se iba a solucionar pronto, era mucho más fuerte. Y de hecho los trenes, la semana donde hubo trenes, la primera semana, salieron semivacíos. Y la gente, cuando llegó el momento de ocultarse en los sótanos, no sabía a qué refugio acudir. Y entonces acabaron hacinados, decenas o incluso centenares de ellos en sótanos sin ningún tipo de víveres ni agua. Y de hecho el liderazgo, el alcalde, la última reunión el 23 de febrero del Consejo Municipal de Mariupol se empleó en discutir la construcción de un nuevo aeropuerto. A nadie se le ocurrió, bueno, aún así, que la entrevistó también Katerina Sukholminova, a nadie se le ocurrió discutir la inmediata amenaza, porque en ese momento Putin ya había declarado que el Donbass era Rusia. Ya estaba acumulando, claro, además tropas. Que eso era una constante, pero sí, digamos que la alerta ya era más evidente entonces. Era más evidente y no había ninguna preparación de ningún tipo. No se cavaron trincheras, no se permitió al ejército explorar, por ejemplo, los grandes refugios de Azovstal, de Ilich, de Azovmash, que son las grandes empresas industriales. Podrían haberlos llenado de víveres, podrían haberlos estudiado, podrían haber trazado mapas, podrían haber evacuado a la población. No se hizo nada y eso aumentó el sufrimiento durante el asedio.
Lo dicho, muy recomendable esta lectura, coincidiendo con el tercer aniversario de la invasión de Ucrania, de todo esto que estamos viviendo estas últimas semanas con el dramático giro de Estados Unidos en torno a esta guerra y el entendimiento entre Trump y Putin. Mariupol, la última batalla, del editorial Siglo XXI, explica muchas claves de las raíces de este conflicto, de la división entre los ucranianos, los rusos, la situación en la que está ahora la ciudad y lo que representa esta batalla. Su autor, Argemino Barro. Muchísimas gracias, Argemino, por acompañarnos este sábado. A vosotros, un placer. En la cadena SER, Punto de Fuga. Pero queremos saber también cómo están los ucranianos, cómo está la población del país después de estos 3 años de invasión. Y para eso vamos a conectar con Kiev, con Pilar Duat, que es portavoz del Comité de Emergencias Español y directora adjunta de Médicos del Mundo en Ucrania. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien. Bueno, para empezar te preguntamos lo mismo que Argemino. ¿Cómo están los ucranianos? ¿Cómo están viviendo estas horas previas a este tercer aniversario? Y además con todo lo que se está hablando de ellos, ¿no? Y todo lo que está encima de la mesa en torno a su futuro, Pilar. Sí, pues la verdad es que se está viviendo con mucha expectación. Todo el mundo, bueno, hay opiniones de todo tipo sobre lo que está ocurriendo, pero lo que sí que es verdad es que al final las necesidades aquí en Ucrania para la población afectada son crecientes. Se están intensificando los ataques en el este, incluso aquí en Kiev, y bueno, con ello crecen las necesidades, ¿no? Las necesidades de refugio y alojamiento para las personas, evidentemente de seguridad física, el riesgo constante de los ataques aéreos, que bueno, la gente sufre, necesidad de alimentos, de agua, atención médica, artículos básicos, son necesidades que son crecientes con la intensificación del conflicto y después de tantos años. Claro, recordábamos un dato al comienzo, Pilar. Allí en Ucrania sigue habiendo más de 3,5 millones de personas que siguen lejos de sus hogares, siguen en Ucrania pero lejos de sus hogares, son desplazados internos. Sí, exactamente. Incluso la OIM reporta cantidades más importantes, que 3 millones de personas desplazadas. O sea, son gente que está viviendo lejos de sus hogares. Otras van volviendo, pero bueno, es un flujo constante. La verdad es que es difícil de tener cifras exactas porque hay mucho movimiento en este sentido. Pero en todo caso, sí, las necesidades siguen ahí. Y bueno, pues sí. No, ¿y dónde están viviendo estas personas, Pilar? Quiero decir, habrá muchas que tengan familias no lejos del frente, que serán donde se han desplazado, y la mayoría han optado por esa alternativa, pero no sé si todas las tienen. No todas las tienen. Bueno, hay de todo. Hay centros de acogida, hay luego la gente que se refugia en las familias o que van se ubican en zonas cercanas de donde estaban, pero empezando una nueva vida, entre comillas, allí. Hay casos de todo tipo y allí es donde están las necesidades también. Y luego queda todas las personas que no se han podido mover de las zonas de las zonas de conflicto, que esas personas todavía están más necesitadas porque tienen menos acceso a los servicios. Uh-huh. Ya nos apuntabas el tema de cómo se ha dañado el impacto que ha tenido la guerra en las infraestructuras, por ejemplo, las sanitarias, ¿no? Estaba repasando ahora los datos que dais vosotros de, en fin, cómo en el 63% de los hogares ucranianos reconocen sentir angustia y traumas, ¿no?, por la guerra. Y eso es uno de los aspectos que ahora mismo no se puede atender, ese trauma de la guerra, ¿no, Pilar? Sí, la salud mental el tema de la salud mental es tremendo y además es algo que va a continuar incluso después de la guerra. Nos comentaban nuestras colegas psicólogas hace poco que uno de los casos que les cuesta más trabajar es la incertidumbre de las personas de las que no tienen noticia, ¿no? Que tienen, sobre todo de las madres, que pueden tener hijos en el frente y que no saben cómo están. Es una de las cosas más difíciles de gestionar. Y bueno, es el tema de la salud mental es muy importante. Nosotros, por ejemplo, solo en el mes de enero
atendimos 833 consultas. Y esto con las capacidades que nosotros tenemos, porque hay muchas otras organizaciones también trabajando el tema de la salud mental, sí. Claro, un impacto que tendrá una especial incidencia en los menores, ¿no? Que como siempre son los más vulnerables, ¿no?, a estas situaciones. Menores, las personas mayores también, porque las personas mayores se encuentran muy aisladas. El porcentaje en las zonas de conflicto, las personas que se han quedado en las zonas de conflicto, la mayoría son gente mayor y muchas mujeres. Más del 70% de nuestros beneficiarios, que son, nosotros trabajamos en la zona de conflicto y en zonas aisladas, que se han quedado aisladas, el 70% de las personas que atendemos son mujeres mayores de 60 años. Entonces sí, tiene un impacto en toda la población, efectivamente, pero sí que los grupos de población quizás más afectados son las personas mayores y los niños y jóvenes. Sí. Hace poco nuestro compañero Nicolás Castellano nos contaba la historia en particular de una mujer, ¿no?, que había sobrevivido en el sótano de su edificio durante meses al asedio de sus ciudades. Es uno de los ejemplos, ¿no?, de esas personas mayores que siguen y que se han quedado en sus casas. Y hay otro aspecto, Pilar, que me ha llamado la atención, que es el aumento de la violencia sexual contra la mujer. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, nosotros, así como muchos datos sobre esto, tampoco no tenemos. Es un tema que queremos trabajar. En cierto modo, ahora iba a decir que es evidente, pero no es tan evidente. Sí que es verdad que en situaciones de mucha tensión es un tipo de violencia que aumenta de manera importante. Entonces sí que son cosas que hay que trabajar y que nosotros lo trabajamos de manera indirecta desde los programas de salud sexual y reproductiva y por ejemplo, identificamos en nuestras consultas, podemos identificar los casos que se dan y los podemos referir a organizaciones que trabajan en esto específicamente. Pero sí que es verdad que en situaciones difíciles son situaciones que aumentan efectivamente, ¿no? Pues sí, vamos a seguir muy atentos a la situación de los ucranianos. Este sábado con más razón, porque el lunes, como decíamos, se cumplen los 3 años de la invasión de Ucrania, pero desde luego que vamos a seguir pendientes de cómo está la población ucraniana. Pilar Duat, portavoz del Comité de Emergencias Español, directora adjunta de Médicos del Mundo en Ucrania. Muchísima suerte y gracias por tu trabajo, Pilar, allí. Gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar un poco lo que está sucediendo aquí, que ya es conocido de mucha gente. Pues hasta aquí el punto de fuga de este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X también, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.